esta hacienda empieza porque aquí estaba conformado por 25 haciendas, lo que era alrededor. De esas 25 haciendas, esta empezó a tener el mayor poderío. ¿Por qué? Porque el primer dueño, que no tenemos la certeza del nombre todavía, ¿no? Pero realmente el primer dueño empieza a apoderarse de las tierras alrededor, porque pues no había como que un medio en el cual pudieran transportar toda la mercancía que salía de aquí. Era al final del día un pueblo agrícola. Y bueno, realmente ante ese entendido, todo lo que vemos que es una hacienda muy grande, muy impresionantemente grande, y bueno, todo lo que era alrededor pertenecía al hacendado de aquí. Sin embargo, ya para los tiempos de Venustiano Carranza, cuando él toma el poder, pues lamentablemente empieza a apropiarse las tierras, empiezan a dárselas a la gente, empiezan a devolvérselas, y el mismo dueño de esta hacienda, que fue el que fue creando y haciéndola crecer, pues tiene que desaparecerse. No sabemos el motivo realmente de eso. Incluso aquí tenemos una parte donde se observa que estuvo el ejército de Guadalupe. Aquí incluso hubo un par de batallas, no muy grandes, pero sí al final del día batallas. Esta zona se empieza a caracterizar porque, bueno, era una zona, entendamos, agrícola, entendamos también que, bueno, se hacía mantas, se hacía, todavía de los últimos pobladores, pues bueno, nos comentan que aquí era, ya el mismo tren empezó a llegar aquí, el mismo tren que comentan que pasaba por este lugar, llega hasta San Lázaro, ahí donde conocemos en la Ciudad de México. Entonces empieza a tomar un auge porque verdaderamente la tierra es fértil, porque verdaderamente se puede dar esa parte económica que se caracterizaba de esos tiempos, y finalmente se vuelve pues una parte económica muy importante del poblado de este lado, ¿no? Y incluso llega a tener que ya ahorita ya encontramos una parte todavía abierta y bueno, ya destruida se puede decir, y otra que era una capilla grande, una capilla que era para eventos magnos, vamos a decir, directamente de la Iglesia Católica, y así como una pequeña capilla que también esa se utilizaba más para fiestas de los pobladores. Pues es un poquito de lo que podemos comentar de la historia, y vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo pues todo lo que nos va ofreciendo el tipo de estructura, la estructura que tiene la arquitectura que tiene la iglesia, que al final del día comentábamos al llegar, ¿no? Que bueno, cuenta con dos pilares, uno de cada lado, y al final del día se encuentra direccionada hacia oriente. Está perfectamente bien direccionada la iglesia, y bueno, esos dos pilares, ¿no? O sea, realmente vemos también lo que es la cúpula y lo que es el campanario. El campanario está dividido en los conocidos tres niveles, representando lo que es inframundo, bueno, en el caso de lo que es la parte, vamos a decir, para los muertos, lo que es la vida y lo que es el cielo. Entonces ahorita que en las notas en las grabaciones que vimos en un principio, pues sí alcanzamos a observar ese tipo de material, y pues vamos a ir avanzando un poquito para ir contando un poquito de la historia. Hola gente hermosa, preciosa, ya saben, como lo prometido es deuda, como acabamos de ver en esta pequeña introducción que se les hizo, pues bueno, estamos en la ex hacienda del Molino de Guadalupe. Padrísimo toda la estructura, padrísimo todo, mi George. Está genial. Está genial. La verdad es que la historia que se cuenta de este lugar, muy padre, y como siempre nuestro México hermoso, lleno de historias bastante enigmáticas, bastante fuertes. Y bueno, desde luego ya saben, este es su canal de Universo Paranormal. Muchas gracias por los que están viendo, y no olviden dejar su like, por favor, y suscribirse a todas nuestras redes sociales. Ahí nos encontramos, por favor. Y bueno, vamos a continuar con esta exploración que la verdad bastante padre, mi George. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves el lugar? Es un lugar único, la verdad es que pocas veces te encuentras una hacienda así tan grande, tan bien conservada. Y la verdad es que les va a encantar el video. Estamos haciendo un gran trabajo con igual nuestro amigo Marx. Entonces va a quedar genial, espero que les guste. Sí, por supuesto, no olviden seguir a nuestro buen amigo Marx, que bueno, nos está apoyando hoy, nos está echando la mano y nos está enseñando, por supuesto. Y síganlo en YouTube, en su página de viajes Mochilangos, y búscalo como el Marx. La verdad tiene contenido muy bueno, desde peces, desde viajes, o sea, de verdad, chéquenlo, está padrísimo. Está genial. Y bueno, vamos a continuar, que bueno, ya vemos desde aquí, desde el fondo, vamos avanzando. Esta parte que bueno, alcanzamos a observar una torre, la verdad bastante grande, bastante padre. Que bueno, recordemos un detalle, la verdad es que dentro del tarot de Marsella encontramos la torre, que se observa una persona cayendo desde lo alto. Y es que esto es, bueno, la dignificación de entre el bien y el mal, y a veces es el comienzo y el final, ¿no? Eso es lo que quiere simbolizar este tipo de torres. Y observamos también bastante padre, que bueno, en sí tiene una historia enigmática, que nos vamos a referir directamente a todo lo que es la Torre de Babel.
La Torre de Babel se supone que el hombre empieza a crearla por la manera de que, pues decirle a Dios que ya no iba a ser lo mismo cuando Dios manda el diluvio. Te empiezan a crear una torre, por eso vienen este tipo de torres, esta significación tan grande. Vienen este tipo de torres porque tratan de crearlo a manera de que si viene otro diluvio, pues puedan cubrirse. Sin embargo, Dios los castiga les cambia el lenguaje a cada uno de ellos y ya no logran entenderse y no cumplen con eso. Por eso es que la significación de ese caos que viene. Ese caos y esa estabilidad. Y bueno, también observamos a lo largo de todo esto lo que es el tipo de paredes que nos vamos encontrando, que bastante padre porque aparte de que pueden guardar cierto tipo de psicofonías, también observamos que realmente esto constituía como si fuera pues una época feudal, pero en México. Realmente esa época feudal, ¿por qué? Porque las riquezas se conglomeraban aquí. Se conglomeraban este tipo de haciendas que, bueno, eran los que eran, de aquí se distribuía todas las riquezas para el comercio hacia la ciudad. Y recordemos que el tren pasaba por esta parte y desembocaba en San Lázaro para llevarlo a la capital. Y entonces realmente crean estos muros tan grandes, tan altos. ¿Por qué? Porque eran un estilo fortalezas para poder de alguna manera llevar todo el capital y llevar todo el producto, todo lo que se producía, gracias a la riqueza natural que encontramos en estos lugares. Y en este lugar en específico. Chéquense cómo está la entrada, cómo está pues toda la estructura. En la antigüedad también las torres eran, bueno, obviamente la torre era en lo más alto, era para ver cuando se acercaban como tal los enemigos. Y aquí, bueno, desgraciadamente, no vamos a poder subir porque observen cómo ya pues se tiraron las escaleras para de manera de que los curiosos ya no estuvieran subiendo. Pero la verdad es que está padrísimo este lugar. Y bueno, encontramos también murciélagos bastante padre, ¿no? Sí, hubiera estado súper interesante subir. Buscaremos la forma y en otro video lo estaremos subiendo. Y bueno, vámonos avanzando un poquito por acá. La fauna, cómo ha ido consumiendo el lugar. Aquí sí observamos que encontramos paredes todavía con un poquito antiguas, porque ya hay ladrillo en esta parte, que en otras partes de la hacienda hemos encontrado que como tal hay todavía adobe y un pequeño recubrimiento que comentábamos en un principio que ese tipo de recubrimiento, bueno, lleva a guardar ciertas energías. Es como un disco de acetato en el cual se guardan los sonidos. Entonces este lugar es muy padre porque vamos a estar revisando todas las escenas, todo lo que hayamos grabado, para ver si alcanzamos a percibir algún tipo de psicofonía, porque recordemos que en lugares como este siempre hemos tenido ese gusto de ir encontrando pues diferentes objetos, diferentes ruidos, diferentes lamentos incluso. Y como siendo un lugar económico, por supuesto mucha gente falleció, mucha gente perdió la vida. Y bueno, también encontramos que esta es una pequeña parte de la hacienda, porque la parte más alta, bueno, el más fuerte está allá abajo. Sin embargo, se encuentra en litigio, mi hermano. En litigio porque no se tiene una certeza de quién fue. De hecho, en la torre se encuentran grabadas las iniciales de quién fue, digamos, el primero. No se tiene una certeza como tal, ni quién sería el heredero, porque recordamos que, bueno, en eso de la antigüedad, los títulos nobiliarios les permitía dejar ese tipo de herencias, este tipo de lugares. Observamos que tienen pues un corte muy jesuita dentro de todos sus arcos, igual que la iglesia que pudimos observar. En la iglesia es un totalmente corte jesuita, y por ende a un costado se encontraba como tal lo que es el convento de la Sagrada Concepción de Jesús. Es una orden de la Sagrada Concepción de Jesús, de la Sagrada Concepción es más bien el nombre como tal. Y sí pudimos observar que está bastante enigmático porque, por ejemplo, en este lugar también se desarrollaron diversas batallas porque aquí vinieron y el ejército de Guadalupe, así se llamaba, se vino a refugiar aquí, y entonces en su defensa se llegaron a desarrollar. En la parte trasera sí llegamos a observar hasta balazos. Lamentablemente, como comentábamos, pues no se puede grabar ahí porque, pues bueno, se encuentra en litigio.
Y ese es un verdadero problema, como todos estos lugares, porque se ha estado carcomiendo, el tiempo los ha ido acabando, las inclemencias del tiempo. Desgraciadamente el vandalismo, la falta de cultura, pues hace que estos lugares víctimas de lo que es la delincuencia, de lo que es el vandalismo, y entonces pues lamentable ese tipo de situaciones. Y pues la fábrica también nos comentan que pues ya es propiedad privada, ¿no? Entonces La fábrica es propiedad privada, sí, ya cierto. también no hay acceso. Y el Hawái, ¿no? El famoso Hawái que nos comentan igual, que hay ahí también buenas historias, ¿no? Qué buenas historias que estaremos grabando posteriormente, y la verdad es que bastante padre el casco. Queda nada más el casco de esta maravilla, de esta impresionante estructura que, bueno, fue una fuente económica y una fuente de empleo, una fuente de riqueza. Y bueno, queda esto que estamos observando hoy. Sí, justo cuando entramos aquí fue cuando se empezaron a poner. Pues pasó lo mismísimo con nosotros. Ahora, no sé, Marx y yo escuchamos algún tipo de lamento hoy. Sí, de hecho este lugar fue en el que percibimos más actividad paranormal. Se escuchaban muchos golpes, murmullos, voces. Fíjate que es bastante interesante, mi bolita. Aquí a un costado tenemos lo que es la iglesia. La iglesia le observamos un corte jesuita. Y el siguiente cuarto, que es el que está allá adelantito, era el cuarto de oración. Se puede decir que es una pequeña capilla. Pero capilla de qué? Lo interesante es que esta parte donde estamos parados es era pues como tal, aquí dormían las monjas. Era un convento, un pequeño convento. Pero realmente lo interesante de esto, lo que observamos a los lados y todas las entradas que observamos, es los cuartos donde descansaban las monjas. Y incluso hay una historia bastante peculiar de este lugar porque, pues bueno, aquí vamos a ver que lo que es la batalla de Puebla, las monjas que eran es de la Orden de la Divina Concepción. Y esas monjas traían a esta parte donde estamos, exactamente a los heridos de la batalla de Puebla. Entonces la verdad es que imagínate el caos, sufrimiento y todo lo que hubo, porque se traían los heridos aquí. Era una forma de esconderlos de alguna manera. Eso es lo bastante padre que podemos contar de este lugar, y que, bueno, dormían aquí alrededor y aquí en medio estaban los heridos. O sea, quiere decir que aquí donde estamos parados, en el lugar donde ahorita nos encontramos, pues aquí estuvo lleno de pues, personas heridas, de personas que fallecieron por esa batalla de Puebla, tan famosa batalla de Puebla. ¿Escucha todavía? No sé si la gente que esté viendo este video esté captando eso, ¿no? Quizá por la acústica, ¿no, doctor? ¿Qué opinas? Es que el lugar se presta, ¿no? Como para... Sí, el lugar, como bien mencionó mi George, el lugar se presta para todo este tipo de ruidos y lo que comentaba, ¿no? Finalmente son paredes muy antiguas. O sea, si estamos hablando de que aquí estuvieron los heridos de la batalla de Puebla, pues es que bueno, la estructura de las paredes pueden guardar cierto tipo de sonidos. A veces lamentos, a veces golpes, a veces esa desesperación que se llega a vivir, como si esto pues, operó como un hospital, ¿no? Como finalmente un hospital, pero de una batalla. O sea, estamos hablando de que la energía que puede haber aquí, pues sí es bastante fuerte, relevante y la verdad, pues complicada, ¿no? Complicada en ese aspecto. Muchísimo, mi balita, muchísimo, porque al final del día fue por etapas básicamente esta hacienda, ¿no? Y fue creciendo y creciendo y creciendo. Incluso se puede considerar que la iglesia que vemos aquí, que a pesar de que sea de corte jesuita y todo, hay una más grande
al final de la hacienda, donde no pudimos grabar, hay una iglesia más grande. Esta era la capillita, que se puede decir que era para los pobladores, y para los hacendados se encuentra en la parte trasera, que era ya un lugar grande, un salón de fiestas grande, que era donde mencionamos que estaría padre hacer una fiesta para nosotros. Exacto, ¿no? sí. Exactamente, y ahí, bueno, pues como fuimos viendo cómo fue creciendo esta hacienda, de acuerdo a cada etapa de una de las que vivió, fue creciendo muchísimo, y con la llegada del tren como tal para acá, para llevar todo lo que se producía de aquí a la Ciudad de México, pues entonces tuvo un auge impresionante todo esto. Vemos estructuras verdaderamente grandes, fuertes y poderosas, ¿no? O sea, comentábamos que realmente nos recuerda una época feudal, ¿no? La riqueza aquí acomodada y bueno, todos los súbditos alrededor viviendo, ¿no? Y permitiéndose vivir gracias a todo lo que generaba económicamente esta hacienda. La verdad es que es un lugar impresionante, gigante. La verdad es que faltaron partes por visitar. Falta el famoso Hawái, la fábrica, que desgraciadamente ya es un lugar privado, nos comentan los pobladores, pero lo poco que vimos mostró su grandeza, creo, ¿no? La verdad es que excelente. Muchísimas gracias, espero que les guste este video. No olviden dejar su like y suscribirse al canal de Bala, por supuesto, tenemos excelente contenido y por supuesto no vayan a dejar pasar que aquí nuestro brother muy profesional, mi carnalito el Marx, en su canal Marx y Viajes Mochilangos, que tiene excelentes publicaciones, mi hermano, y la verdad muy profesionales. Ojalá contamos con su like, contamos con la presencia de todos, les mandamos un fuerte beso. Por supuesto, no olviden seguirnos en Universo Paranormal en todas las redes sociales. Y pues, gente hermosa, muchas gracias por seguirnos, obviamente en el canal de Balita. Gracias, y gracias a super equipo profesional del Marx.